Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa, un episodio nuevo del Desfiladero, este espacio en el que cada miércoles analizamos temas de la agenda nacional y a veces también de la internacional. Hoy hablaremos de los movimientos estudiantiles. Para ello hemos invitado a Alex González Ormerod, historiador y escritor, además de colaborador de este espacio. Celeste Tosolini, ella es analista de política latinoamericana, y Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de La Jornada. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes puedan interactuar, contarnos qué sí les gusta, qué no les gusta y también para proponernos nuevos temas. Compañeros, compañera, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado en las últimas semanas viendo cómo eso que llamamos los movimientos estudiantiles se van despertando por allí en diferentes partes del mundo y por variantes muy distintas, ¿no? Algunas muy locales y otras que, pues, de allí brincan a temas internacionales. Y México tiene una tradición muy amplia dentro de los movimientos estudiantiles y a mí me ha llamado mucho la atención, a mí que me gustan esos movimientos porque los pude estudiar en mi época universitaria y militante, el intentar voltear a ver eso. Me gustaría empezar con lo que tenemos, digamos, más cerca, que es lo de Argentina. Vimos una movilización muy importante la semana pasada a partir de, digamos, una reducción en los presupuestos de la educación. Pero cuéntanos un poquito, Celeste, cómo estuvo eso, qué es lo que está pasando en la Argentina y por qué podría ser importante ponerle atención a lo que sucede con las universidades allá. Ok, excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina, básicamente lo que despierta esta movilización, que fue la movilización más grande que ha tenido Milei en contra, la manifestación más grande en contra, que aglutinó a sectores muy diversos a favor de una lucha que es, en este sentido, la educación pública, ha sido básicamente el congelamiento del presupuesto universitario en un país que tiene 270% de inflación interanual. Lo que hizo Javier Milei es básicamente congelar el presupuesto del año 2023 para el año 2024. Entonces, básicamente con esto, las universidades, esto ha reflejado un 34% de reducción de presupuesto de las universidades. Al mismo tiempo que suben los servicios, sube la luz, sube el gas, o sea, todo el servicio de infraestructura que necesita una universidad para funcionar está subiendo y las universidades están recibiendo menos presupuestos, los docentes están ganando menos. Entonces eso es lo que ha despertado básicamente la movilización a favor con una consigna muy simple que fue justamente la educación pública. Hace unos días escuchaba que alguien me decía, bueno, pero es que no podríamos considerar esto como un movimiento, una protesta estudiantil, porque básicamente, alguien me decía, se están quejando los administradores de la universidad o la casta académica, digo, para usar palabras que están en tono, Sí. no son los estudiantes porque no les está afectando su educación. ¿Está o no afectando esto a la educación? ¿Y estas movilizaciones podríamos considerarlas estudiantiles? Sí, claro que podríamos considerarlas estudiantiles. Obviamente que el movimiento estudiantil va acompañado y aglutinado de otros sectores que han básicamente convocado a la manifestación, pero esta movilización es por sí misma en defensa de la universidad pública y de la educación pública. Entonces, sí es un movimiento estudiantil. La potencia del movimiento son los estudiantes. Incluso yo comencé a ver un fenómeno que me interesó bastante, que fue gente de universidades privadas, que en Argentina son muy pocas porque la universidad pública en Argentina está muy extendida. Por cada punto del país nosotros tenemos universidades públicas, entonces es muy extraño que uno vaya a estudiar a una universidad privada. Es como muy de clase media alta, como cupos muy reducidos, ¿no? Y justamente estudiantes de universidades privadas organizándose y solidarizándose también con la situación de las universidades públicas. Y esto básicamente sí es un tema de educación, sí es un tema de estudiantes, porque, a ver, el ajuste o la congelación de presupuestos que está haciendo el gobierno de Javier Milei está pegando directamente al acceso a la educación. Y varios rectores de diversos puntos de universidades públicas de la Argentina han dicho que con este presupuesto se puede mantener la universidad abierta hasta lo que es mediados de años.
Y al mismo tiempo estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, pues con las luces apagadas, con los ascensores apagados. O sea, el recorte comienza a sentirse en las aulas y creo que desde ahí nace la semillita de empezar a movilizarse. Si esto después puede derivar en una consigna más amplia, sí, pero ahora está siendo una consigna fundamentalmente de educación, acompañada por muchos sectores. Básicamente, ¿por qué? Porque la educación es un eje que atraviesa todo. O sea, es como eso, desde universidades privadas a universidades públicas, pero también los gremios van a ir a apoyar a esta manifestación, ¿no? Vamos a hacer un salto como de más de 10.500 kilómetros, ¿no? Digo, porque eso es lo que hay de distancia entre Ciudad de México y Buenos Aires. Vamos a sumarle un poquito más para irnos hacia arriba y para irnos a otra parte también del continente, porque en varias universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, hemos estado viendo varias manifestaciones. ¿Por dónde van y por qué son tan problemáticas esas manifestaciones? Al grado que en medios mexicanos que no le harían mucho caso a esas cosas, le están poniendo tanta atención, digamos, al enfrentamiento entre las autoridades y sus estudiantes. Entonces, bueno, no lo dijiste, pero pues claramente me toca a mí decir que son manifestaciones a favor de Palestina, pro-palestinas y en contra de la guerra de Israel, en contra de Hamás. Me interesa mucho que hayas dicho que no son cuestiones locales, pero en Estados Unidos específicamente no hay nada más local. Estados Unidos es el gran patrocinador del Estado de Israel y eso es fundamental en el cisma generacional que estamos viendo ahorita en tiempo real en las universidades. ¿Por qué digo eso? Porque una de las cosas más claras para mí, se ve mucho en redes sociales, se ve mucho en los discursos de los estudiantes, hay una división muy clara entre las viejas generaciones que veían las críticas al Estado de Israel y eran básicamente equivalentes al antisemitismo. Eso ya no parece ser el caso con las generaciones más jóvenes de los estadounidenses. La generación Z ya no hace esa confluencia de ideas. Entonces lo que estamos viendo es a los jóvenes salir a manifestarse y por eso yo diría que también tenemos mucha violencia, porque estamos viendo al Estado que no le gusta que haya críticas en contra de su mejor aliado en el Medio Oriente. Entonces, por eso podría decirse que hay mucha violencia, además de que en Estados Unidos la violencia policíaca está a la orden del día. Pero, por ejemplo, a mí me resaltó mucho que la violencia era en contra de los profesores, se inventaban al parecer muestras de antisemitismo para justificar la violencia, aunque todos los presentes decían que no era tal el caso, y tenemos así un incremento de las tensiones con base en esta división de la incriticabilidad de Israel versus una posición más pro-palestina desde la juventud. Ya habíamos visto un tanto de tensión, digamos, en esferas un tanto más altas, en cuanto a la hora de exigirle a las autoridades universitarias que se pronunciaran, ¿no? ¿Ha ido pasito a pasito esto? ¿O tienen infiltrados? ¿No? Es muy importante saber. Pues mira, la policía dice que hay infiltrados. Dicen que no son protestas estudiantiles porque en varias universidades dicen que hay más gente de fuera de la universidad que adentro. Pero esa es la naturaleza de las protestas estudiantiles. Los estudiantes tienden a ser digamos, la rosa de los vientos moral de una población, que se unan más personas como los gremios en Argentina, que es muy usual que eso ocurra. La solidaridad intersectorial es fundamental para que tomen vuelo este tipo de manifestaciones, porque hay muchas manifestaciones estudiantiles a lo largo del tiempo que pasan relativamente desapercibidas, pero yo creo que es un tema mucho más profundo que solamente, entre comillas, Israel-Palestina, pero también yo creo que hubiera pasado desapercibido de no haber sido tan vehemente la violencia en contra de los estudiantes. Llegamos, nos acomodamos dentro de México. El día de ayer, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hubo una asamblea para discutir entre estudiantes, una asamblea que yo hace mucho tiempo que no la veía dentro de los espacios de la UNAM. Pero ahora mi pregunta sería como, a lo mejor es que México está muy bien y por eso los estudiantes mexicanos no tienen tantas manifestaciones o no se articulan. ¿Cómo vemos a México en ese sentido? Bueno, es que en el caso mexicano ha dependido siempre mucho del contexto de quién está en el poder. Yo quiero arrancar con lo que se decía de Argentina, que Celeste ya explicó aquí muy bien.
Me parece que cuando alguien, en el caso de Milei, cuando eres alguien ignorante de tu propia historia, pues mínimo le echas un ojo a tu región. Si no te conoces a ti mismo, mínimo le echas un ojo al vecindario. Hoy, 30 de abril de 2024, se cumplen exactamente 25 años y 10 días de que inició uno de los movimientos estudiantiles más importantes en México, que fue el del Consejo General de Huelga en la UNAM, 1999-2000. Que al igual, el CGH, que al igual que ahora, como ocurre en Argentina, una cuestión de presupuesto, que en el caso mexicano era quitarle la condición pública a uno de los grandes referentes de la educación superior, no solo en México, sino en América Latina y del mundo, que es la UNAM, para convertirla en una universidad que, bajo la premisa de que se iban a estudiar socioeconómicamente a los estudiantes, iban a ponerse cuotas diferenciadas. Que en el fondo era, si ya de por sí la universidad, con todo y que es pública, en México se había reducido siempre ha sido una universidad con poco espacio para la cantidad de demanda que gente que legítimamente debe entrar, y eso devino en un movimiento que se prolongó por casi un año y que puso en entredicho a el gobierno en ese momento, que tenía un plan, el de Ernesto Zedillo, de privatizar al máximo todo lo posible. Entonces, más allá del triunfo o no del CGH, que al final el movimiento se terminó con represión, habría que mirar lo que pasa en la UNAM, porque es una herencia de lo que pasó en ese momento. Hoy ningún rector, ni siquiera los más priistas de los rectores que ha habido desde entonces, ya se va jamás a atrever a decir que hay que revisar las cuotas en la UNAM o que hay que revisar su condición de entidad pública y gratuita. Eso fue un movimiento local, que probablemente no trascendió más allá de lo regional, que probablemente no terminó tan triunfante como hubiera parecido, pero en realidad su triunfo moral fue tal que hoy nadie se atreve a contrariar de nuevo la estructura pública de la universidad. Si Milei no toma nota de eso, y pues tampoco ha tomado nota de lo que ha ocurrido en su país a lo largo de un siglo, pues me parece que esperemos que sea un destino parecido para los estudiantes en Argentina. Me parece que nos das un contexto histórico increíble, ¿no? Sobre todo a la hora de recordar el CGH, pero ahora sí, digo, voy a volver con algo que a mí me parece muy importante, ¿no? ¿Qué sucede por un lado, con los estudiantes mexicanos de todos los niveles estudiantiles? Y también, ¿por qué tendrían que ser importantes los movimientos estudiantiles? A la hora de hacer un tantito de memoria, nos acaba de decir Héctor el tema del CGH, pero ¿por qué habría que ponerles atención? Si los estudiantes tampoco son tantos, ¿no? ¿Ellos qué hacen? ¿Por qué hay que ponerle atención? ¿O qué es lo que marca? Hace rato tú hablabas muy importante de qué es lo que sucede en las universidades y por qué hay que voltear a verlos. Pero yo no sé si le damos esas dimensiones, dado que yo creo que desde tal vez lo que en México fue el Yo Soy 132, ¿no? O previo a la pandemia, algunas cosas con el Me Too, no hemos tenido grandes movimientos estudiantiles que provoquen una expansión más allá de el mismo centro educativo. No sé cómo lo miras tú, Celeste. ¿Cómo ven en tu universo de maestrantes? Yo creo que principalmente a los movimientos estudiantiles, a las causas estudiantiles, hay que darle atención por dos causas. Que básicamente esto va a llevar a la respuesta de por qué es importante la educación, por qué necesitamos educación pública, gratuita, de calidad, laica en un país. Uno, hay como dos razones que a mí me parece como que esto pasa en muy pocas causas. Uno es la condición más individualista, por así decirlo, ¿no? Que tiene la educación en sí misma para una persona, ¿no? La posibilidad de ascendencia social. En Argentina tenemos una porra, como dicen ustedes acá, que dicen básicamente para que las universidades se puedan llenar de hijos de clase obrera, la universidad es lo que permite eso. Uno, eso, básicamente un pueblo libre es un pueblo que está pensando, es un pueblo que está estudiando. Quien tiene acceso a la educación tiene un antes y un después en su vida, eso individualmente. Y dos, hay otra cosa que es lo comunitario, ¿no? Y básicamente los resultados que eso comunitario puede llegar a tener en una sociedad. Por un lado, una sociedad que
o sea, que no invierte en educación, es una sociedad que no está invirtiendo en ciencia, que no está invirtiendo en desarrollo, ¿no? O sea, un país en el cual básicamente la gente no puede acceder a la educación significa que va a quedar privatizada. Es como cualquier servicio, público o privado. Si lo tenemos privado es para unos pocos y ahí ya sabemos que cuando la educación es privada hay como otras cosas que se discuten al lado de la pública, ¿no? O sea, los niveles Pero si de es calidad... un poquito pública y hay unos espacios para los que en verdad se esfuerzan. Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Por eso también la idea de que el acceso a la universidad pública sea para muchos, ¿no? Y yo creo que eso son las dos como cosas como muy importantes para defender la educación y para darle básicamente el prestigio que se merecen. Otra cosa, en términos de movilización social, como más sociológico, es el germen de lucha, de rebeldía, claro, que puede tener y que ha tenido históricamente en la región los movimientos básicamente estudiantiles, ¿no? Con esto estoy mirando a Chile, estoy claro, mirando, ¿no?, a otros países, ¿no? O sea, una vez que vos haces encender el movimiento estudiantil es como, ay, guarda, o sea... se te encendió un movimiento. Una cosa que yo creo que es fundamental que mencionas es el concepto del germen, que luego pensamos que es como el fantasma del socialismo o cosas muy como conceptuales, pero en realidad no, el germen de la organización estudiantil es una cosa mucho más concreta de lo que pensamos. Hay núcleos organizados, claro, parece ser un movimiento muy orgánico cuando los ves ahí amotinados en la calle, pero en realidad requiere mucha organización, es mucho más articulado un movimiento estudiantil o de lo que sea, de lo que aparenta hacerlo desde afuera. Y yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta sobre por qué en México no está ocurriendo nada, porque yo creo que mucho de ese movimiento estudiantil, especialmente la parte formal, digámosle, estaba asociada con el ahora gobierno. No de una manera siniestra, tal vez, pero de facto, ¿no? Los movimientos estudiantiles tenían muchos lazos con la oposición en ese entonces del gobierno. Ahora que está en el gobierno, muchos de ellos ya están en el gobierno, lo vemos también en otras regiones de Latinoamérica, como Camila Vallejo, Boric, toda esta gente que solía ser estudiante y que, siendo parte de esta organización, llegan al poder. Eso te deja un vacío, ¿no? Que no se llena de inmediato orgánicamente. Pero ojo, a mí se me hace súper interesante que MC atraiga tanta juventud específicamente y que ese sea su target. Que ellos sean lo suficientemente ineptos para no organizarlos bien, creo que es otra cosa, pero no sé más accidental que la juventud se vaya por otro partido en busca de una organización que los organice. Bueno, y Álvarez Maínez no ha estado tanto en eventos masivos en plazas públicas, sino que ha intentado trabajar más universidades. Yo no sé si ustedes saben, pero Héctor además hizo un trabajo muy importante sobre el origen de Morena y el desarrollo de Morena. Y yo me preguntaría si Morena o la Cuarta Transformación termina, digamos, quitándole fuerza o bases a esos movimientos estudiantiles y separándolos también hasta cierto punto. Bueno, yo coincido con la tesis de Alex, aunque yo diría que en las universidades en realidad el activismo político es plural. Lo que ocurre es que casi siempre el de izquierdas es más visible por la propia naturaleza de esta ideología política que es mucho más colectivista, mucho más social, menos individualista. Pero bueno, en el caso mexicano pensemos, la autonomía de la universidad es producto de un activismo desde el conservadurismo para pugnar por la pluralidad ideológica en la universidad en ese momento, en los años 20, que era en realidad una crítica a el México de la ideología revolucionaria. Entonces, no es que sea un monolito de izquierdas el ámbito estudiantil, pero sí es más proclive a que haya movilización de izquierdas porque se tiene este tipo de valores y los valores que defienden suelen estar más amenazados, porque un estudiante individualista de derechas conservador difícilmente va a importarle lo que pase con su compañero que requiere de alguna beca para llegar a la universidad, para poder estudiar, para tener movilidad social. Difícilmente va a tener esa atención. En cambio, alguien con esta postura pues es más proclive a organizarse desde las izquierdas. En el caso de Morena y en el caso de los movimientos estudiantiles, un afluente de Morena, quizá no protagónico, pero muy importante, viene del 132, de este movimiento que en su momento, igual con un germen mínimo que fue una conferencia fallida de Peña Nieto en una universidad privada, sí, devino en un gran movimiento que al final su gran consigna fue la democratización de los medios de difusión, porque el equipo y el entorno del candidato Peña Nieto
pues salió a calumniarlos, a decir que no eran estudiantes, que eran porros. Que habían infiltrados. Que habían infiltrados, llamándolos porros sin siquiera conocer el concepto de porro, que es la base de muchos priistas y de los perredistas que quedan. Entonces, me parece que este movimiento en 2012 tuvo vasos comunicantes con Morena, que en ese momento ya era un movimiento, una asociación civil, y algunos dirigentes, sobre todo de Morena Cultura y Morena Jóvenes, pues están vinculados al 132. Yo vuelvo a esta tesis de que quizá no es tanto, bueno, desde luego que queda un hueco ahí, porque bueno, hay que mirar ahora quién es la candidata de Morena a la presidencia de la República, que es una ex dirigente, ex integrante por lo menos de un movimiento estudiantil en los 80 muy importante, que es el CEU con Claudia Sheinbaum. Entonces, algo hay de eso, de que queda un hueco, pero también hay, quisiera yo verlo así, como que estas amenazas que sí suele ver un estudiantado de izquierdas, no es que hayan desaparecido, pero al menos en este gobierno quizá las sientan menos amenazadas. No estoy diciendo que no haya razones para salir a movilizarse, siempre las hay, pero yo pensaría desde esta lógica de que los activismos que hoy serían más proclives a protestar contra este gobierno, que son los de derechas, pues no son proclives a movilizarse desde las universidades, y menos aún desde las universidades públicas, y menos aún desde las universidades privadas. Bueno, previo a la pandemia, la fuerza que tuvo el Me Too dentro de las universidades, me parece lo último que hemos tenido como grandes manifestaciones, ¿no? Ya sea en la UNAM, ya sea en tecnológicos estatales, todo ese tipo de cosas, fue lo más fuerte, y que no es tanto un problema, digamos, de nuestro acceso a la educación ni nada, sino de una afrenta directa que no solamente es contra los estudiantes, sino que es contra una población muchísimo más amplia. Y ahí me gustaría pasar a un segundo tono, por así decirlo, porque pareciera que uno a veces es muy ombliguista. Entonces, es como cuando discutíamos en algún momento sobre los intelectuales y su participación en la vida social. Bueno, los intelectuales y los estudiantes solamente se preocupan sobre su vida intelectual y sobre su vida estudiantil, o tienen o participan en la vida pública de otra forma, ¿no? ¿Cómo sale o cómo salir de las aulas, ¿no? Y ahí sería mi pregunta. ¿Puede seguir caminando este movimiento en defensa, tal vez, del CONICET y de los investigadores y de la educación gratuita fuera de las aulas, fuera del ambiente estudiantil, a pasar y ver que ese problema van a tenerlo también los trabajadores del subte o los que se dedican a ser amos de casa? Sí. O sea, en el caso de lo que está sucediendo en Argentina es básicamente, bueno, hoy se está tratando, cuando salga este programa ya va a estar tratada, ¿no? Una ley de ajuste que es bastante amplia, que está pasando por hoy legislativo, ¿no? En el caso de Argentina, yo creo que puede haber dos escenarios. Uno que queda acá, y que esa marcha, esa manifestación en contra de Milei empiece. Nada, justamente lo que pasa cuando hay movilizaciones tan amplias es que desde el poder se intenta como desconectarla, ¿no? Porque al mismo tiempo tener una consigna muy amplia y mucha gente aglutinada detrás de una consigna es algo bueno, pero a la vez puede ser desfavorable en el sentido de que te pueden ir sacando básicamente gente que está ahí movilizándose. Por un lado puede quedar ahí, y por el otro lado puede crecer. Y justamente cuando crece un movimiento social de protesta en contra del gobierno es cuando sectores se dan la mano. ¿Cuáles tradicionalmente en Argentina los sectores que se dan la mano? La lucha obrera y la lucha estudiantil van de la mano y han ido de la mano en toda nuestra historia. Entonces, si empieza a haber mucho más apoyo a básicamente la causa de las universidades, que yo creo que sí va a suceder porque es muy poco probable que el pueblo argentino y lo que significa la educación pública, de calidad y de acceso, que ha cambiado la vida a múltiples personas y también al país en sí mismo, quede callado ante la movilización, ¿no? Entonces yo creo que esto no va a quedar ahí. Puede ser un escenario posible, pero lo más probable es que
se aglutine con otras luchas y empiece a crecer. Porque el ajuste no solamente está haciendo a los estudiantes, el ajuste está haciendo hacia los jubilados, adultos mayores, el ajuste está haciendo hacia los trabajadores, el ajuste está haciendo hacia la gran totalidad de la Argentina, que es el pueblo trabajador. A los Estados Unidos no solamente les costó mucho trabajo pelear en Vietnam, también adentro tenían muchos problemas. No sé cómo podríamos ver ahora esa interpretación de ver la guerra desde dentro. Pues no sé si se acuerdan que pues, las personas que tienen la suerte de no tener que trabajar y estudiar, normalmente sus papás les dicen, tu único trabajo es aprender. Esta es la praxis de eso, porque ¿qué tienen los estudiantes? Tienen tiempo libre y tienen mucho acceso a el tipo de literatura que los agita, que los hace pensar y que los hacen cuestionar el mundo como es, ¿no? Literalmente para eso son las universidades, para concebir otros mundos, otras sociedades, otras maneras de gobernar, y ven la contradicción entre lo que les dicen sus profesores y el mundo en el que viven. Lo vemos muchísimo con la asociación del movimiento de liberación negra en Estados Unidos durante Vietnam, el movimiento hippie durante Vietnam y también el comunismo, que no estaba tan fuerte en Estados Unidos por razones obvias. Aquí lo vemos otra vez, ¿no? Regreso al cisma. Estamos viendo una división entre la contradicción que tenemos entre dos generaciones que seguramente por estar más cerca de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del Holocausto, ven una afrenta en contra de Israel como una afrenta ante todos los judíos. Por eso vemos esa postura del gobierno alemán muy, muy fuertemente a favor del Estado de Israel. Pero entre más te distancias de eso, más empiezas a cuestionar eso. Y yo creo que esa es la razón por la que la generación Z es la que más está cuestionando por qué diablos estamos dejando que ocurran estas atrocidades cuando normalmente no aceptaríamos ni la mitad de esto, un genocidio frente a nuestros ojos. Entonces, regresando a ese punto, o sea, los estudiantes tienden a ser la voz moral de la sociedad justamente porque su chamba es pensar en mejores mundos por todos nosotros que andamos talacheando todo el día. La Asamblea de Filosofía y Letras llegó a dos acuerdos, ¿no? Uno es una exigencia y unas movilizaciones hacia el gobierno federal para que rompan relaciones con el Estado de Israel, y otra es un campamento ahí en la rectoría de la UNAM. Sin embargo, creo que hasta cierto punto se junta con una gran interrogante que existe, que es que, digamos, son tan cercanos o fueron tan cercanos muchos dirigentes hacia la 4T que se ha quedado medio apagado. Pero en un momento de cambio, de transición, de época electoral, hay muchas exigencias que se han quedado pendientes. Yo no sé si tú ves, Héctor, que has estudiado a Morena y el movimiento, que haya unas ganas de discutir eso, de hablar con los estudiantes, de ver qué queda pendiente que no se ha visto todavía. Es que me parece que esa vertiente formativa de Morena, esa vertiente de discusión y de inclusión de diversas demandas y de correa de transmisión social con los movimientos sociales, quedó, si no omitida, quedó como puesta en pausa, puesta entre paréntesis, porque evidentemente los cuadros del partido que hacían eso se fueron a gobernar. Se está tratando de retomar esta variante activa del partido a través de la formación política, pero es complicado para un gobierno más bien para un partido que nació como un movimiento muy impugnador, pues ese era su terreno fértil. Hoy que es gobierno, donde esa inercia de lucha y de demanda se tiene que transformar en una especie de cuestión que tramita, que procesa demandas sin malquistarse con el gobierno porque representa al gobierno, pues es mucho más complicado. En el caso por ejemplo, se mencionaba hace un momento esta movilización de las mujeres y del movimiento feminista en universidades públicas mexicanas, que bueno, hay que también considerar los movimientos estudiantiles en México más que un proyecto
un proyecto, como se les acusó en su momento, es que tienen un proyecto socialista, están manipulados por la Unión Soviética, etcétera. En realidad se ha tratado de movimientos antiautoritarios que tratan de darle, más que demandas electorales, como darle contenido a la democracia, a las instituciones democráticas. Esto me parece que fue lo que ocurrió con el movimiento feminista, que a pesar de ser tan contestatario contra el gobierno, pues tiene cierto vaso comunicante con el feminismo que se reivindica a sí mismo como López Obradorista y que pone en la palestra y que pone en la mesa los temas donde en esa agenda se ha avanzado, que la despenalización del aborto, el derecho a decidir, etc. Entonces, creo que Morena, en tanto partido movimiento, se dio un buen nombre para poder decir que iba a ser esa plataforma que es capaz de ser al mismo tiempo poder y tramitar, pero le ha costado ahora que es gobierno. Claro. Me van a matar en cabina, pero quiero que me regalen una frase para terminar. Tienen 30 segundos cada uno y con eso nos despedimos para que pueda esto cuajar. Vámonos. Voy a decir una polémica para mi gobierno. La educación es libertad. Los movimientos estudiantiles no importan hasta que empiezan a articular las necesidades del resto de la sociedad y se unan con otros sectores. Solitos son muy ombliguistas, pero si empiezan a pensar más allá de la teoría y empiezan a practicar lo que están aprendiendo en las aulas, yo creo que ahí tenemos el inicio, el germen de grandes movimientos sociales. Héctor. Bueno, yo quiero hacer un paralelismo entre Netanyahu y Milei. Bueno, Milei representa en Argentina la prepotencia de los impotentes y bueno, Netanyahu acusando de antisemitismo a todos. Ambos de derechas siempre son victimarios con discurso de víctimas. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos, los movimientos estudiantiles sin duda alguna no son la antesala de otra vida, de una vida adulta y de desarrollo, sino que son su necesaria corrección. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.